Te doy la bienvenida hoy, que es un día realmente espectacular. Me siento muy feliz y muy agradecido de estar aquí contigo. Mi nombre es Kini Amores y estoy en la Casa de los Sueños. Y la verdad es que va a ser, creo que uno de los momentos de más valor que vamos a poder ofrecerte, porque estamos con alguien que es muy soñadora, que hoy por hoy está realmente ayudando a muchas personas a cumplir esos sueños y sobre todo es una maravillosa mujer, mamá de 2 niños y sobre todo una líder que está impactando a miles y miles de personas. Andrea Chimbala, encantado de estar aquí contigo. Me siento muy agradecido que me dedicas este tiempo a toda la gente que realmente quiere escucharte cosas que quizás no saben de ti. Gracias por esta entrevista, Kini, porque al fin mi misión es siempre aportar valor en la vida de las personas. Si nunca sabes cuál es el piso del puzzle, del rompecabezas, se dice en español, Sí. que le falta, y si puedo aportar un valor, si puedo llevar este piso a estas personas, yo voy a estar feliz, porque al fin, sabes, yo hice lo mismo, escuché, seguí mi proceso al éxito y gracias a personas como tú, a personas como yo, personas que en la industria completé mi rompecabezas y aquí estoy con las llaves al éxito. Te doy a ti la palabra y sí, pues escuchen todo y espero que pueda aportarte valor que te puede llevar al próximo paso, al próximo nivel de tu vida. Bueno, yo creo que eres una persona ya muy reconocida, una leyenda de la industria, pues realmente casi todos conocen esa faceta tuya profesional, pero ¿por qué no vamos un poquito al pasado? ¿Y quién era Andrea antes de entrar en esta industria? Wow. Pues mira, no es mucho tiempo atrás, pero tan muchas cosas han pasado que se parece que tengo como 50, 60 años, me siento rica de experiencias. Mira, yo soy Andrea Chimbala, soy italiana. Kini, tú sabes que yo hablo 6 idiomas. Ninguna es perfecta, pero mejor 6 idiomas que uno y perfecto. Yo soy italiana de madre lengua, ahora me estoy exprimiendo en español. Voy a hacer mi mejor para que ustedes me entiendan. ¿Quién es Andrea Chimbala? Yo pienso, vengo desde una familia muy humilde. Un papá, una mamá que siempre han trabajado para nosotros, inmigrantes en un otro país. Tú puedes entender que cuando los papás y la mamá tienen que dejar todo de atrás para empezar una nueva vida, ya te da este sueño, te da ya este camino a soñar y a no rendirte. Mi papá es siempre así: Andrea, tienes siempre que luchar por lo que quieres. Andrea, tienes siempre que hacer lo que te gustaría y vas 100%. Nunca te rindas, porque mira a mí, caminé 2 semanas para llegar a un nuevo país, me sacrifiqué y mira, y no voy a ir en detalles, pero al inicio no tenía casa, no tenía nada, dormir abajo de puentes, en casas abandonadas. Por meses no sabíamos nada de él. Ahora no voy a emocionarme porque no quiero. Pero venimos de una familia donde se sacrificaron mucho para llevarnos en un nuevo país. Y que mi papá y mi mamá siempre nos dijo, nos hemos sacrificado para llevarlos aquí en un nuevo país, para un nuevo futuro. Pues yo, mi hermano y mi hermana, muchas veces hemos dormido en la misma cámara, en 3, porque la tercera cámara en el apartamento tenemos que rentarla a alguien para ayudar con la renta. ¿Sabes? Todas cosas pequeñas que nos hemos sido más responsables desde el inicio. Ahora lo cuento muy automáticamente, pero si tengo que ir en profundidad, por supuesto, es una historia. Yo sé que mucha gente puede ser que ha vivido experiencias más tristes que yo, pero todas estas experiencias nos llevan a la persona que estamos hoy, ¿no? Y yo, por ejemplo, nunca he tenido regalos porque no teníamos dinero. Me refiero, mi mamá me recuerdo que por Navidad me dijo, Andrea, se comportaron tan mal que le llevaron ¿cómo se dice? Un saco porque no tenía dinero. Me llevó algunas caramelas, ¿no? Y nunca me lo voy a olvidar porque nosotros nos comportábamos bien. Me refiero, no necesitaba nada para hacer algo malo. Y siempre ellos trabajaron desde el lunes al domingo, 2, 3 trabajos. Me recuerdo mi mamá desde la mañana a la noche estaba afuera, mi papá hasta el sábado y el domingo un trabajo extra. Andrea Chimbala, ¿quién es? Ahora una mujer, pero estaba una chica ambiciosa, siempre soñando y siempre quería hacer algo grande en mi vida. Quería ser empresaria, pero sabes, para inventar una empresaria necesitas buena escuela,
universidad, desde la universidad de experiencia y después abrir tu negocio. Abrir un negocio, necesitas una familia rica que te va a dar el dinero y tú sabes mejor que yo. O vas a prestar dinero en el banco, pero prestar el dinero en el banco significa también tener una garantía. Y no estaba en mi caso. ¿Y cuándo vas a abrir un negocio? ¿A qué edad? ¿Lo vas a hacer a 18 años? Imposible. Necesita terminar la universidad y todo. Estaba un proceso que yo tenía en mi cabeza, pero sabía también que puede ser imposible en la fase donde estaba. Y a los 15 años que iba a la escuela, Liceo Científico, el mejor liceo en Verona, donde los hijos de familias buenas, ¿no? iban. ¿Por qué? Porque quería hacer que mi papá y mi mamá sean orgullosos de mí. Eso fue la mejor escuela donde los niños, los hijos de gente buena iban. Doctores, abogados. Fue una escuela también a ti para poder tener un poco como visten, como educado, ¿no? Por supuesto, pienso que fue una de las mejores experiencias que me ayudó. Y a los de 15 años también empecé a trabajar como camarera. Part-time trabajo y después escuela. Cuando los otros jovencitos de mi escuela se van de fiesta, viernes, sábado, domingo, Andrea, ¿qué hace? Va a la escuela desde el lunes al sábado y el viernes tarde, sábado, domingo, trabajando. Siempre fui muy responsable y te dije, tenía el peso de mi familia, que sean orgullosos de mí, pues fue siempre impecable, me refiero. La hija impecable, la pequeña que va a aportar valor a la familia. Y después, qué bueno que encontré una oportunidad y fue la mejor decisión de mi vida.